Ya estamos de nuevo con ustedes. Desde el pasado viernes y hasta que finalice la Expo, 20 chicos patrullarán las calles y bares de Zaragoza. Son la voz de una campaña que alienta a los más jóvenes al consumo responsable de alcohol. Viernes, 12:30 de la madrugada, una noche para recordar o para olvidar. Hoy estamos con Alex y Vanessa. Un comando especial formado para El consumo responsable del alcohol. y vamos a ello. Vamos para allá. A ver, ¿qué tal llevan los... Hola, otra vez. Hola. Ah, ¿qué tal? Bien. Bueno, mira, venimos a hablar con vosotros sobre el consumo responsable del alcohol, ¿vale? Mira, de lo que se trata, más que nada, bueno, supongo que todos lo sabréis, que el beber y el conducir pues nunca compagina muy bien. Entonces, de lo que se trata, pues bueno, que el consumo sea moderado, ¿vale? Y si bebéis pues alguna vez demasiado, pues que sepáis que siempre tenéis posibilidad del taxi y del autobús. Entonces, de lo que se trata esta acción, os repartimos unas tarjetas, ¿vale? Donde aparte de que os indica un poquito la acción que lleva, tenéis detrás todo lo que es los teléfonos de radiotaxi, ¿vale? Por si algún día os hiciera falta, y todas las rutas de los autobuses del Buó de Zaragoza. Y bueno, ahora seguir disfrutando, ¿de acuerdo? Y ya sabéis. Para olvidar. Como hemos bebido, cogeremos el Buó. Eso, ahí hay que ahorrar. Muy bien. Oye, recuerda, si bebes, no conduzcas. ¿Alguno de vosotros os ha traído el coche? ¿Ninguno habéis traído el coche? No, ninguno. Qué responsables, ¿no? Así somos. ¿Y eso de beber con moderación lo cumplís o...? De vez en cuando. De vez en cuando. Yo no. Tú si sale... A morir. Lo que toca. Luego la resaca... La resaca. El domingo, aguantarla ahí bien y aguantarla. Y los martillos en la cabeza y por ahí. ¿Qué voy a pedir? Pide un zumo de naranja. Pues me parece que voy a tomar un zumo de naranja. Muy bien, muy bien. ¿Y yo qué pido? Si quiero algo con alcohol. Un licor 43, pero solo uno, ¿eh? Esto es lo que tenéis que estar haciendo todas las noches, hacer de angelito bueno y de un poquito menos bueno. Sí, la verdad es que sí, pero bueno, se agradece el trabajo y la gente también se lo toma muy bien. Al principio sorprenden, pero luego les gusta que les dejes la tarjeta con los números de teléfono y de autobús. La gente lo acepta, eso de que de repente le venga uno y le diga, oye, bebe con moderación. Sí que Más con chicos jóvenes. más que nada lo que tenemos que transmitir es que beban, pero sin coger luego el coche, comiendo algo antes para que no cojan a ir ciegos, con moderación, vamos. Mira, os vamos a recomendar también que las copas las alternéis con unos refrescos, ¿vale? Y que antes de beber hayáis cenado un poquito, ¿vale? Así os sentará muchísimo mejor el alcohol y no correréis ningún tipo de peligro durante toda la noche, ¿vale? Y como siempre, taxis y autobuses, siempre que queráis. Aquí os dejo una tarjeta. Aquí tenéis todas las líneas de autobuses posibles por la noche y un número de taxi al que podéis llamar siempre. ¿Habéis bajado vosotras en coche, en autobús? Andando. Andando, muy bien, ¿no? Debe ser. Aunque todos solo bebéis Coca-Cola. Es que mañana toca trabajar. Entonces hay que cuidarse un poquito. Vamos, chicas, un brindis. Vamos a celebrar una gran noche. Pero... Uy, esto está muy mal. Mira, si no te Esto está malísimo. Todo esto es psicológico, hombre, no hace falta todo esto. Ya sé cómo conseguís que la gente no beba, ¿eh? Bueno, chicos, yo aún con todo por vosotros y por una gran noche. Venga. Ahora un taxi, ¿eh?